Ahora vamos a continuar con las presentaciones. Mientras George Olak se va posicionando y nos va dejando a Gabriela, vamos a hablar un poco más de George. George se graduó en maestría en zoología de la Universidad de Esteban, Facultad de Ciencias Veterinarias en Budapest, Hungría. Ahora es un PhD de la Universidad Nacional de Australia y su tema de investigación es la demografía y genética de poblaciones de grandes guacamayos. Anteriormente, George ha participado en varios proyectos de investigación de campo relacionados con loros y guacamayos en Argentina, México, Bolivia y Perú. Durante la temporada de campo del 2008 al 2009 fue el líder de campo del centro y se convirtió en miembro del personal de proyecto de guacamayos. Entonces, George Olak, ahora en esta conferencia virtual por el 20 aniversario de la Reserva Nacional Tamaulipas, nos va a hablarnos sobre los resultados de la genética poblacional de los guacamayos grandes en la Reserva Nacional Tamaulipas y Candamo. Así que le damos la bienvenida a George Olak y adelante, George. Muchas gracias, Jorge. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos, George. Y se ve mi pantalla también, ¿no? Perfecto. Pero antes, George, mientras empieces a recordarles a los participantes hacer las preguntas a través del chat mientras George esté haciendo su presentación, para que al final no tengamos problemas y George pueda responder a tiempo. Ahora sí, George, disculpa y adelante. Gracias, Jorge, de nuevo y buenas noches a todos. Bueno, estoy presente de aquí de Hungría, de Europa, y está poco tarde, como medianoche ahora, pero me hacen levantar si me quedo dormido, ojalá que no. Este va a ser una charla interesante, entonces ojalá que todos quedamos atentos. Y sí, como Jorge mencionó, si tienen cualquier pregunta durante la charla o les ocurren alguna pregunta durante que estoy hablando de algún tema, nos escriben y después intentamos a responderlos. Entonces, sí, el tema sería de genética de poblaciones de guacamayas grandes en Tambopata, Candamo. O sea, no solamente en la Reserva Nacional de Tambopata, pero también los hemos estudiado en el Parque Nacional Babaje-Sonene y con implicaciones de su conservación. Y bueno, un poco de mí, yo empecé a trabajar con el proyecto Guacamayo de Tambopata con Donald y Gabriela en 2008. La primera vez como su jefe de campo en el Centro de Investigación de Terese, y después regresé como su estudiante de Donald de doctorado. Y mi doctorado terminé o completé como en la Universidad Nacional de Australia, pero muchos años he pasado en el campo de Tambopata y es un gran placer para poder presentar mis resultados, mis estudios que completé. Eso he completado en 2016, entonces todo ese tema que voy a hablar hoy día es parte de ese estudio de genética. Bueno, para arrancar, primero voy a hablar un poco de la diversidad de guacamayos en tal. Muchos amigos, cuando hablo con amigos, ¿no?, de qué estudio y le digo que guacamayos, y unas veces estoy trabajando en otras partes del mundo como en Australia o en Indonesia, y me preguntan, ¿y qué tal los guacamayos allá? ¿Qué tipo de guacamayos encuentras? ¿Qué especies? Entonces siempre tengo que explicarles, no hay guacamayos fuera de los neotrópicos, ¿no? Los guacamayos es un grupo de loros, solamente viven en las Américas, o sea, en Centroamérica y Sudamérica, en los Caribes, antes, entonces solamente en los neotrópicos. El IUCN o listo de rojo, aquí podemos ver su categorización de bueno, todas las especies, ¿no? Y podemos ver que más o menos tuvimos como 6 especies de guacamayos que lamentablemente ya no existen, ya están extintos. El último que extinto fue el guacamayo azul aquí de Bolivia, el Glaucus, Araglaucus.
Y también tenemos especímenes del guacamayo cubano, que es esto, el ara tricolor. Pero las otras especies de guacamayos no estamos muy seguros que cuántas especies habían, solamente las conocemos de descripciones de los primeros que llegaron de Europa y han descrito en sus cuentos o pinturas, entonces más o menos tenemos ese número de que 4 más especies posiblemente han existido en la región de Caribe. Después tenemos una especie de guacamayo que está extinto en el vida silvestre, que es el guacamayo de Spix. Y ahora existe un proyecto, los investigadores están trabajando en un proyecto para reintroducirlo en Brasil. Bueno, tenemos después 2 especies de guacamayos que están en peligro crítico, como esto de Glaucogularis en Bolivia. Por ejemplo, después 2 que están en peligro. Hay otros 3 que están vulnerables. Uno que está casi en peligro. Bueno, toda esa categoría, esas 3 categorías les llamamos como especies en peligro. Y estos que están en menos peligro, los otros 8 especies de guacamayos. Entonces pueden ver que tenemos todavía una diversidad grande de especies de guacamayos. En total que todavía existen son 17 especies. Y bueno, nosotros en Tambopata, o bueno, en mi investigación, ha enfocado en la especie de guacamayo escarlata, el aramacao, que aquí en el mapa pueden ver su distribución antes, que incluye también toda esa parte roja, que donde ya no existen en estos lugares, y ese marroncito que todavía hay o existe especies. Tiene 2 subespecies en guacamayo, el aramacao macao, que es subespecie que existe en Sudamérica, y la cianoptera, que está desde Costa Rica hacia el norte en los países. Y mientras las especies de aramacao, según su distribución global, está de menos peligro, en unas poblaciones o sus subespecies del norte de Cianoptera está mucho más en peligro y en ciertos sitios, por ejemplo, en México, Guatemala, ya está como en peligro crítico, solamente unos cientos de individuos existen. Tienen un área mucho más pequeño que pueden vivir, y también tienen otros peligros que están en esa región por la población también, mientras el otro subespecie por el sur tiene una región mucho más amplio y todavía no está en tanto peligro, pero generalmente en su población total global está disminuyendo. Y pertenece al apéndice 1 de CITES, que significa que está protegido por su comercio internacional. Y el tamaño poblacional global no sabemos exactamente porque es bien difícil por su distribución grande, pero más o menos tienen como menos de 50,000 individuos. Y bueno, la otra especie que yo trabajé era el guacamayo rojo y verde, Red and Green Macaw o Arachloropterus, o como en Perú les llaman el guacamayo cabezón. Su distribución es puramente en Sudamérica, y aquí se puede ver Tambopata, donde nosotros lo estudiamos. También es de menos peligro, o menos peligro de su conservación, y pertenece a apéndice 2 de CITES, y también su población está disminuyendo globalmente, y no sabemos exactamente qué es su tamaño global de esta especie. Bueno, en la primera parte de mi charla voy a hablar sobre el lugar donde hemos investigado esas especies y qué tipo de muestras y cómo hemos colectado las muestras para este estudio genético.
Bueno, muchos de ustedes seguro que están escuchando ya conocen el lugar de que estamos hablando, ¿no? La Reserva Nacional de Tambopata, que se encuentra en Madre de Dios. Y como Don ha mencionado en su charla al inicio, en esa parte de Sudamérica, especialmente en el sureste de Perú, tiene la mayor cantidad de las colpas o clay lakes en inglés, que tiene muchas visitaciones y actividad de loros, guacamayos, otras aves y otras especies también, no solamente aves. Lo que mencionó el doctor Brightsmith, ellos han estudiado toda esa región, los ríos que mencionó en su charla, y se han registrado como casi 160 colpas de varios tamaños. Y bueno, nosotros en nuestro estudio hemos monitoreado 13 colpas y dentro de esas 13 colpas, 6 que salen en ese mapa virtual, hemos monitoreado regularmente. Esas fueron las colpas más grandes como Chuncho, que podemos mirar ahora, que tiene la mayor actividad de loros y guacamayos también. Y eso va a ser importante ya después en la charla porque tuvimos que regresar regularmente y no solamente colectar muestras de una vez. Bueno, en esta región, en Tambopata, es muy especial también porque tiene una diversidad gigante de loros, de psitácidos, ¿no? Tienen casi 20 especies en un solo lugar, en una sola región. Entonces, es bien especial dentro de la Amazonía porque como Amazonía tiene mucha variedad de loros, citácidos, pero no tanto como aquí en un solo lugar podemos ver tantas especies de loros. Y casi todos visitan las colpas. Por ejemplo, aquí podemos ver 2 especies de guacamayos, aquí el tercero. En total tenemos 6 guacamayos en Tambopata y 3 grandes. Nosotros enfocamos los 2 grandes y hemos colectado plumas, como se mira en este otro video. Como tienen una visitación tan regular y grande de guacamayos, como también Don y Gaby mencionó, que regularmente visitan los loros, las colpas, es como un imán que colectan los guacamayos y están colectando para nosotros nuestras muestras, que son las plumas. Aquí pueden ver que estamos colectando en total entre los años 2009 y 2012. Hemos colectado más de 1,200 plumas de estas 2 especies y mucho más plumas de otras especies. Y hemos extraído ADN de casi 900 muestras de estos, o sea, casi 70% de ellos tuvieron buena ADN para trabajar en el laboratorio. En el campo, para los que escuchan y no han llegado a Tambopata todavía, o quizás no lo conocen algunos, se ve así de lejos del avión. Es una selva tropical y bueno, no tenemos muchos caminos, muchas rutas, aparte de la carretera interoceánica, que terminando en 2013. Pero dentro de la reserva no hay muchas rutas y realmente la única forma de transporte es manejando por bote. Entonces, cuando yo llegué, cuando empecé a hacer mi investigación de campo como doctorado, la primera vez que llegué tenía que comprar un bote con su motor de fuera de borda y gasté casi todo mi beca de la universidad para comprar ese vía de transporte porque realmente no había otra forma de ir y colectar esas muestras en el paisaje si no tienes un bote. Y bueno, a veces hasta con bote es difícil manejar y navegar, especialmente en estas partes de Cachuelas, de Alto Tambopata, o por ejemplo en el río Piedras también, cuando el
el agua es muy bajo, tenemos que cambiar el motor para un peque-peque y pasar o salir y jalar y empujar el bote. Entonces, sí, como mencionó Gaby, también a veces es muy difícil vivir en el campo y trabajar allá, pero nos gustó mucho ese tipo de trabajo. Y aquí, por ejemplo, pueden ver ese mapa de satelital. El otro lugar o parte de la región que mi investigación ha enfocado mucho es el Valle de Candamo, la cuenca de Candamo, que se ve, por ejemplo, aquí, por allá está Tambopata, ahí está el río Tábara, y aquí está entrando a las montañas de Andes, ¿no? Y aquí está otra vez todo plano, es la cuenca de Candamo. Y esas montañas aquí ya una vez dentro de la cuenca de Candamo, que pertenece ya al Parque Nacional de Babaje-Sonena y está situado en Puno, ya se ve los Andes, las montañas con su bosque y no siempre hemos podido entrar. Había varias navegaciones cuando el río estaba demasiado bajo, demasiado rápido, mucha lluvia, que no pudimos entrar al valle, pero unas veces sí, y hemos colectado muestras como que salió en el otro mapa. Bueno, como mencioné, el bosque es un bosque tropical y es muy difícil navegar dentro del bosque, especialmente donde no hay trochas, no hay caminos con machete, y es difícil encontrar nidos de guacamayos que realmente nos interesó mucho para colectar y estudiar esas aves y colectar sus muestras. Entonces, la metodología principal para buscar nidos, a veces fuimos al bosque así y escuchando las aves, estamos seguidos y a veces encontramos unos nidos, pero ese fue un esfuerzo muy grande y no hemos encontrado muchos nidos así. Así la metodología principal era ir en el bote y con los binoculares monitoreando por el borde del río, la orilla y mirando sus árboles, ¿no? Y los árboles que realmente prefieren esos guacamayos grandes también son grandes porque necesitan nidos huecos grandes para anidar. Entonces es fácil verlo y detectarlos esos árboles. Entonces si esos árboles tienen un hueco y allá sale algo rojito de lejos, entonces ese fue un buen señal para que encontramos un nido de guacamayo. Este nido, por ejemplo, está de un guacamayo escarlata en Candamo. Y bueno, una vez encontramos el nido, no está terminado, ¿no? Porque tenemos que treparlo y estos nidos no están abajo, como están en una altura de 20, 30 metros de altura de nidos. Los árboles mismos pueden ser como hasta 50 metros de altura, como pueden ver en esa imagen de dron también. Y siempre los monitoreamos dentro de su época de reproducción, como mencionó Donald y Gaby, es entre noviembre y marzo, entonces siempre estamos pasando con el bote por la región, por Tambopata y mirando los árboles, pero como pueden ver es bien difícil detectar que hay un árbol aquí y tiene un nido. Actualmente es esto. Y una vez encontramos un nido, también lo grabamos con nuestra GPS. Si, por ejemplo, encontramos al inicio de la temporada, como en noviembre, y hemos trepado, solamente tenía, por ejemplo, huevo o no tenía nada, entonces lo grabamos con la GPS y podemos regresar como un mes, unos meses después. Y cuando estamos muy afortunados, encontramos guacamayos pichones, así como salió en esa imagen, que es suficientemente grande ya para
para sacar sangre. Y solamente necesitamos unas gotas de sangre como las aves y también los reptiles tienen como eritrocitos en su sangre. Sus eritrocitos tienen núcleos en esas aves y reptiles, entonces solamente es necesaria unas gotas de sangre para tener mucha ADN para nosotros en el laboratorio. Y bueno, en total hemos monitoreado 37 nidos. La mayoría eran naturales, pero algunos habían artificiales que sacamos muestras con el proyecto Guacamayo en Tambopata, en el Centro de Investigación de Tambopata. Pero cuando encontramos un nido de guacamayos así en un lugar muy especial como Candamo, donde no tuvimos muchas muestras al inicio y no había pichón como esto, también colectamos las plumas que encontramos dentro del nido, porque las plumas como de la colpa también nos sirven mucho para tener una muestra de ADN del ave. No tenemos que capturar el ave. Y también así como tenemos un pichón y sacamos muestras del mismo pichón, también sacamos plumas de alrededor que eran mucho más grandes, o sea, posiblemente de sus padres, y así tuvimos muestras de no solamente del pichón, pero sus padres también. Y bueno, como un resumen de cómo mostramos en el paisaje, bueno, tuvimos los nidos que hemos trepado, sacamos los pichones o a veces solamente en nidos naturales solamente encontramos como un pichón o a veces dos, pero nunca tres. Esto más por cerca del centro de investigación. Era como más pichones en los nidos. Y sacamos sangre, unas gotas en etanol, lo guardamos en un papel filtro, como se ve aquí. Y muchas veces hemos colectado, por ejemplo, sangre en colaboración con el proyecto Guacamayo, donde nosotros solamente usamos un parte de esa muestra para estudio genética, mientras el proyecto Guacamayo usado para sus estudios de salud de psitácidos, para ver si tienen enfermedades o qué tipo de, o analizando su sangre, su química de sangre. Y bueno, y las colpas que hemos monitoreado también, como visitan muchos guacamayos todos los días, casi todos los días, también dejan muchas muestras, ¿no?, de plumas. Entonces nosotros llegamos, colectamos las plumas, todas las plumas que encontramos, bueno, cuando ya no había actividad, o sea, no lo hicimos en la mañana cuando hay la mayor actividad, sino mucho más tarde cuando no habían aves en la colpa. Y bueno, esas plumas son como el cabello para los humanos, ¿no?, que contienen ADN, y esa parte de la pluma que se llama umbilico superior, lo podemos cortar en el laboratorio y allá vemos que hay una gotita de sangre que se quedó allá durante el crecimiento de la pluma. Y después en el laboratorio eso tiene suficientemente ADN para extraer. Y bueno, pasa el mágico y nosotros extraímos el ADN en el laboratorio. Y bueno, de ahora estoy hablando un poco más cosas específicas del estudio de genética, como cosas más técnicas, que todo lo que tuvimos que hacer en el otro lado, ¿no?, en el parte de genética. La metodología principal que usamos para este estudio de genética de guacamayos en Tambopata se llama, en inglés se llama genetic tagging, como es una etiqueta genética, se puede traducir, pero no es literalmente estamos etiquetando su genoma, pero es como usar unos marcadores, y ahora voy a explicar un poco con más detalles cómo funciona esa metodología y cómo nos ayudó esa metodología
para aprender más de esa población de guacamayos que realmente no hemos podido investigar en otras vías. Bueno, la requisición para poder desarrollar esos marcadores genéticas de que voy a hablar no es fácil. Entonces, para eso necesitamos saber la genoma completo de los guacamayos que hemos enfocado, que fue primero el guacamayo escarlata. Bueno, también se puede desarrollar estos marcadores si no conocemos la genoma completa, porque antes no existía la tecnología para seleccionar toda la genoma de una especie, no ni hasta el humano. Entonces, antes sí también han desarrollado marcadores genéticas, pero duró mucho más tiempo y fue mucho más difícil. En nuestro caso fue un gran ventaja que la Universidad de Donald, Texas A&M, tenía el proyecto Genoma de Guacamayo Escarlata y en 2013 han publicado la genoma completo de Guacamayo Escarlata, la Aramacao. Entonces, una vez publicaron esa información, nosotros solamente teníamos que buscar partes del genoma que nos interesa para poder desarrollar esos marcadores. Ellos reportaron en su artículo, Sieber y et al. 2013, que han encontrado más de 400,000 SNPs, que son unos polimorfismos de nucleótidos de toda parte de la genoma, pero los que nos interesó más eran los microsatélites. Y eso voy a explicar en el próximo slide, qué son exactamente los microsatélites. Y ellos reportaron como casi 300 tipos de microsatélites por toda la genoma. Entonces nosotros pudimos buscar y seleccionar los mejores según lo que nosotros necesitamos y encontramos o elegimos 40 marcadores genéticos, microsatélites, específicamente para estas especies. Y bueno, nosotros reportamos y probamos estas especies, por eso necesitamos también sacar sangre de los guacamayos al inicio de Tambopata, porque la sangre tiene mucho más ADN y mucha mejor calidad. Si piensan, por ejemplo, en sangre, como es muy fresco y extraemos en cantidad de ADN, comparado con las plumas que encontramos y su ADN está mucho menos y está más degradado. Entonces, para desarrollar una nueva tecnología y probar esos marcadores, necesitamos la buen ADN de la sangre. Y eso hemos extraído con colaboración de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, donde hemos extraído la ADN. Y empezamos a probar estos 40 marcadores específicos para ver su diversidad en la población de guacamayos en Tambopata, ¿no? Bueno, ¿qué son los marcadores genéticas? Los marcadores genéticas le llamamos cosas que son marcadores, o sea, partes de la genoma que se puede medir y cuantificar, ¿no? Porque si no podemos medir y cuantificar, no podemos cómo comparar entre varias especies o entre varios individuos o poblaciones de misma especie. Lo que nos interesó y lo que usamos en este estudio fueron los microsatélites, o también se llama en la literatura forense, se llama STR o Short Tandem Repeats, que realmente son repeticiones de un parte del genoma, repeticiones cortas de nucleótidos de la genoma que se repiten. Y la diferencia entre individuos es el número de repeticiones. Por ejemplo, aquí pueden ver
que ese individuo tiene 2 repeticiones y otro 3, 4, eso tiene 6 repeticiones. Entonces, si comparo esa parte de su genoma, de entre 2 individuos, la misma parte de la genoma en ese marcador, lo puede diferenciar que ese individuo tiene 2 repeticiones de ese marcador y el otro individuo tiene 5 repeticiones de ese marcador, ¿no? Pero entonces pueden preguntar por qué necesitamos tantos marcadores si ya con un marcador se puede diferenciar. Bueno, pero si tenemos una población grande, mientras más grande la población, vamos a encontrar unos individuos, posiblemente los que están más cercanos, la misma familia o relativos, que van a tener la misma repetición. Por ejemplo, todos en la familia van a tener 2 repeticiones de ese marcador, por ese marcador. Entonces, eso no nos va a servir para diferenciarlos. Quizás se diferencia de otra población, pero no los individuos dentro de la misma población. Por eso necesitamos usar no solamente uno, pero en realidad usamos hasta 9 marcadores. Pero para saber cuáles son los mejores marcadores, por eso tenemos que ver en la sangre de guacamayos y probar todos esos 40 marcadores y seleccionar y reportar cuáles tienen la mayor variabilidad de esa misma población de nuestro interés en Tambopata. Entonces, según eso, cuando ya sabemos que realmente esos marcadores, los 9 que hemos elegido, tienen una mayor variabilidad de esa población. Después, con estos ya podemos diferenciar hasta el nivel de individuos de guacamayos. Y por eso lo usa también esa metodología, como mencioné, en la ciencia de forense, como para humanos también. Por ejemplo, el FBI lo está usando, creo que 13 marcaduras para humanos, y lo mismo tipo de marcadores, STRs, para humanos, y con ese 13 marcadores ellos pueden diferenciar casi 100% que, por ejemplo, una muestra de un sitio de crimen se pertenece al delincuente que encontraron y están comparando su genoma con lo que encontraron en el crimen, ¿no? Entonces es la misma idea, que los mismos marcadores, pero desarrollado específicamente para guacamayos, lo que hemos hecho. Y también se ve así más o menos en la pantalla, que pueden observar. Si un individuo tiene más repeticiones, eso significa que esa parte de su genoma es más largo, ¿no? Entonces aquí la máquina, el secuenciador, puede medir, ¿no?, qué tamaño tiene por ese marcador. Cada línea aquí, por diferentes colores, es un marcador, otro marcador, otro marcador. O sea, cada línea así es un marcador y cada línea horizontal es otro individuo. Entonces, si encontramos 2 muestras, mejor dicho muestras, no individuos, porque no sabemos primero si las plumas pertenecen a los mismos individuos. Entonces, si tenemos 2 muestras y comparamos, y para todos los 9 marcadores son iguales, entonces podemos decir que estas 2 muestras pertenecen a lo mismo individuo. Entonces, en ese está basado en esa investigación. Y también es importante mencionar que estos marcadores que usamos nosotros, y bueno, los microsatélites en TAL, se encuentran en la región que no codificado de la genoma. Entonces eso significa que son neutrales, que no están bajo selección. Entonces podemos usarlos estadísticamente como un prerequisito para no estar estos marcadores bajo selección, para poder comparar entre poblaciones. Y bueno, aquí está la tecnología. Esta tecnología se puede, bueno, aquí pueden ver que hemos encontrado varias plumas y en el campo mismo ya estamos seleccionándolos
por especies, que más o menos que sabíamos a qué especies pertenece. Y después en el laboratorio, cada muestra lo cortamos en esa parte que indiqué y extraemos el ADN allá. Cada muestra recibe un código y con este código lo subimos a un base de datos principal por cada muestra. Entonces, como pueden observar aquí, las plumas que colectamos de la pluma se ven iguales, ¿no? Y los guacamayos ni se puede diferenciar qué sexo pertenecen así de observarlos. Entonces casi no sabemos nada, si es lo mismo individuo, si son de la misma familia, si es macho o hembra, no sabemos mucho, solamente su especie observando. Pero si colectamos su ADN, ya podemos diferenciarlo hasta nivel de individuo y también podemos decirlo qué sexo tiene. Entonces podemos investigar la demografía de la población, cosas forenses, o sea, dónde encontramos lo mismo individuo en el paisaje. Y también quizás muchos de ustedes ya están familiar de una tecnología que usan regularmente en ecología, se llama Capture, Mark, Recapture, ¿no? Es capturar, marcar y después recapturar un individuo. Se puede ser cualquier animal. Para aves, generalmente lo usan mayas, capturan individuos, después lo marcan con anillo, no registran qué anillo, el número de anillo, después lo sueltan y una semana después, unos días después, otra vez lo ponen en la malla en el mismo lugar, capturan aves, registran los individuos y recapturan quizás unos individuos que ya están marcados. Y entonces el porcentaje de los individuos que recapturan, según eso, estadísticamente lo pueden calcular el tamaño de la población. Pero bueno, en nuestro caso no se necesitaba capturar las aves, los guacamayas, que es bien difícil hacerlo y más difícil trabajando en la selva tropical. Nosotros solamente llegamos, colectamos las plumas, que era nuestra capturar, pero no invasivamente. Y después, 2 semanas o después un mes, regresamos a la misma colpa, la misma temporada, y otra vez colectamos todas las plumas que encontramos, y eso fue nuestro recapturar. Entonces sabíamos en tiempo cuando colectamos cada muestra, entonces podemos observar si hemos recapturado, entre comillas, estos individuos, y también podemos usar la tecnología para tener un tamaño de la población al estimado. Y bueno, de todo esto también trabajando con la genética de esas aves nos deja saber cosas de su genética de población, como de dispersión, la salud genética de la población, de diferentes, si están relacionados, qué nivel de relacionado están individuos, por ejemplo, que viven en la mismo bosque o visitan la misma colpa. Y qué diferencia hay entre poblaciones en Tambopata, por ejemplo, comparado con la reserva con el parque y otras cosas genéticas también. O sea, para estudiarlos en nivel individual no nos quita la información de también estudiar en nivel poblacional y, por ejemplo, comparar la diversidad genética de varias poblaciones. Pero primero tuvimos que validar esta tecnología, como he mencionado primero con sangre, y después validarlo en plumas, ¿no? Porque las plumas, como mencioné, tienen mucho menos ADN, y su ADN es también mucho más degradado que de la sangre. Entonces, unos resultados que hemos encontrado fue interesante que
que, por ejemplo, la calidad y cantidad de ADN afectó la calidad de la pluma. O sea, plumas de buena calidad que hemos colectado tenía una probabilidad mucho más alta que tenía un buen ADN que podemos usar en el estudio. Entonces eso nos puede saber que plumas que están muy degradados o muy sucios, o sea, están rompidos y con hongos, no vale la pena ni empezar a colectar o colectarlo, pero no lo usarlo para el estudio. También plumas que tenían mucha arcilla, tenían o sea, menos probabilidad que va a salir ADN o vamos a poder usar su ADN, porque también la arcilla está bloqueando unas reacciones en nuestro PCR, ¿no? Entonces, eso nos indicó que tenemos que lavar bien las plumas antes que empezar a extraer la ADN o ni colectar plumas que están llenos de arcilla. Y bueno, la diferencia entre la cantidad de plumas y sangre que usamos nos dejó saber que en realidad las plumas tenían muy buenos ADN una vez que elegimos todos lo que valían para el laboratorio para extraer y fue muy útil, ¿no? En realidad su ADN solamente era más degradado y entonces tuvimos que elegir unos marcadores que realmente funcionan en ADN más degradado. Y también tuvimos que desarrollar unas marcadoras para zigzag que amplificaron una región mucho más pequeño de la genoma que también funcionó en las plumas que tenían ADN más degradado. Y aquí pueden ver que con esto podemos diferenciar, por ejemplo, las dos especies que estoy hablando de Chloropterus y Macao, y habían unos como outliers que no pertenecen a ninguna parte, y eso posiblemente de otros guacamayos. Y es también bien difícil saberlo en el campo cuando colectamos, por ejemplo, de guacamayo cabezón y el guacamayo escarlata, tienen plumas muy parecidas, las plumas rojas son muy parecidas, entonces es muy difícil diferenciarlo de cuál especies estamos colectando en el campo. Entonces, genéticamente sí sale la diferencia de a cuál pertenece para empezar, ¿no? Primero a nivel de especies y después ya mirando de nivel de individuos. Aquí están unos resultados de guacamayo escarlata. Aquí está un mapa de nuestro estudio de donde hemos colectado las muestras. O sea, está las colpas de piedras que Don también mencionó, que había muchas colpas, pero en realidad no hemos colectado muchas muestras de aquí. De WWF hemos recibido unas plumas de río Amigos. Hemos monitoreado el río Heat y después el Tambopata, Bajo Tambopata, Alto Tambopata, Chuncho, Colorado y hasta río Tábara, que también encontramos una colpa que después regresamos regularmente. Interesantemente, guacamayo escarlatas encontramos mucho más muestras por esta región, o sea, dentro de la reserva y dentro del parque. Está el límite del parque con la reserva. Y de cabezón encontramos en todo parte de la región. Y bueno, esos son los resultados de guacamayo escarlata. En total hemos secuenciado 137 plumas de ellos, o sea, ADN. Y aquí pueden ver con el tiempo abajo y cada línea aquí, cada línea aquí se pertenece a un individuo que hemos recapturado en el sentido de que encontramos su pluma o su ADN de lo mismo individuo en otro tiempo. El tiempo máximo en días fue casi 400 días, más de un año. Por ejemplo, el nido de que se llama Amor en TRC, en el Centro de Investigación de Tambopata. Por ejemplo, aquí mostramos y también un nido de Franz en 2009, como diciembre.
Y después los mismos individuos, o encontramos plumas de los mismos individuos en la colpa Colorado, que está llano de como de 1 kilómetro, casi 2 kilómetros de los nidos. Entonces eso fue como una reconfirmación que pichones que nacen, que eclosionan en los nidos, por ejemplo, regresan a lo mismo sitio después de un año y sí usan la colpa que está lo más cercano a su nido, como encontramos su pluma en la colpa más grande, más cercano, ¿no? Y había varias así, recapturas. La distancia máxima en esta especie fue 1.8 kilómetros, pero eso no significa que solamente es esa área que usan, es solamente una reconfirmación que regresan a lo mismo lugar y usan lugares cerca de sus nidos. Para guacamayos, el guacamayo cabezón, de ellos tuvimos mucho más muestras, entonces nos dejó trabajar un poco más o mejor en el nivel del paisaje. En total tuvimos 282 genotipos o como individuos de ADN. De esto, interesantemente, fue 160 machos y 105 hembras, o sea, más machos que encontramos que hembras a las plumas. Y posiblemente esto porque la época cuando colectamos fue la poca reproducción y bueno, según la investigación de Don y Gaby y otros, nos muestran que la hembra que siempre se queda dentro del nido y el macho que se va, busca comida, come arcilla en la colpa y regresa para alimentarlos. Entonces sí hay mucho más movimiento de parejas, del macho de parejas que las hembras, y quizás por eso encontramos más machos, o sea, más plumas de machos que hembras de guacamayo cabezón. El tiempo máximo aquí también era 176 días y bueno, ese es relativamente corto, ¿no? El del estudio, porque el mismo estudio no fue desde 2009 hasta 2012. La distancia máxima en esta especie que encontramos fue 30 kilómetros. Por ejemplo, aquí encontramos unas plumas de un individuo X de Explorer Sin que está como bajo Tambopata, por aquí. Y después, un año casi, encontramos las plumas del mismo individuo en la colpa de Chuncho, que está más o menos aquí. Entonces, como en 30 kilómetros de distancia en línea recta. Entonces, eso también fue una confirmación que sí, algunos individuos usan otras colpas, pero no tenemos mucha recaptura entre diferentes colpas. La mayoría fue la misma colpa en diferentes tiempos. Y bueno, de ese tamaño de muestras también nos dejó estimar el tamaño de población. Y tuvimos unas estimaciones, por ejemplo, para Bajo Tambopata, la colpa tenía como 84 el número estimado, y en Chuncho, que es una colpa mucho más grande, tenía como 300. Y es como se puede pensar que es una clientura de esa colpa, no es exactamente del tamaño poblacional de las aves que viven, pero es como una estimación que más o menos unos 100 de guacamayos usan en una colpa y generalmente la misma colpa de su rango, ¿no? Entonces tuvimos también buenos datos de Alan Lee, de su abundancia de esas especies en el bosque de Bajo Tambopata. Entonces cuando comparamos su abundancia, el número de población estimado, tuvimos más o menos el margen o área de recaptura o área de donde llegan los guacamayos a esa colpa, como 4 a 6 kilómetros en promedio. Y bueno, eso todavía tenemos que tener más muestras para estar más seguros, porque no tuvimos suficientemente muestras, pero donde tuvimos más o menos este es el promedio, como 5 kilómetros de donde llegan los guacamayos, si tomamos el número de población estimado.
Y bueno, también quiero hablar un poco de la genética de paisaje que también investigamos durante mis estudios. Y bueno, ese es un nombre de ese estudio, es un poco interesante, ¿no? De esa ciencia, porque el paisaje no tiene genética, pero es como ver la genética de ciertos animales o plantas, en nuestro caso los guacamayos, y comparar con varios datos del paisaje donde viven, ¿no? Y aquí estamos colaborando con el Global Airborne Observatory de Greg Elsner, que está sobrevolando en varias áreas, y también tomó muchas imágenes de mapeado varias partes de Tambopata y Candamo y toda la región en realidad por Madre de Dios y Puno, y nos ayudó con ver los mapas de esa parte. Y nosotros, bueno, encontramos, para este estudio usamos el Aramacao, guacamayo escarlata, como modelo, y encontramos que sus poblaciones entre Tambopata, Bajo Tambopata, Alto Tambopata, Piedras, Ojit, en realidad no tenían mucha diferencia genéticamente. O sea, todo esto que estoy hablando son selva baja, ¿no? Y plana. Pero en Candamo, la población en Candamo, que tuvimos muestras de Aramacao, tenía una diferencia significativa de su genéticamente, ¿no? De otras poblaciones de guacamayos en la selva baja. Y bueno, las imágenes están mostrando el trabajo que hemos hecho en el laboratorio. Aquí el mapa se ve que toda esa selva baja por aquí, y ya está diferenciando de aquí de Heat, disculpa, de Tábara, y también de Candamo. Aquí se puede ver ese laboratorio de Greg Elsner, que está volando y midiendo con unos láseres, ¿no? Están tomando varias informaciones, datos del paisaje, hasta el tamaño del bosque, donde hay árboles, donde no hay árboles, donde hay ríos, la altura, también la minería ilegal y la pérdida del bosque. Entonces, usamos todos sus mapas de esa región en buena resolución, y queríamos ver, bueno, nosotros ya tuvimos un mapa de la genética de los guacamayos en el paisaje, ¿no? Sabíamos dónde encontramos sus muestras, qué distancia tienen entre cada muestra, y tuvimos como un mapa de diferencia entre cada muestra, y tuvimos la información que esa región de Candamo está diferente genéticamente de las otras regiones, pero no sabíamos por qué. Entonces, la pregunta de ese estudio de investigación de genética de paisaje era usar los mapas que tomaron con ese avión y intentar comparar para nuestro mapa de genética para ver cuál explica lo mejor la estructura genética que encontramos en el paisaje. Entonces usamos 4 modelos del paisaje. El primero era el Above Ground Carbon Density, o sea, la densidad de carbono sobre el suelo, es decir, como cuántas cantidad de plantas tienen en varias partes del paisaje. Hemos usado un mapa que ha medido de los ríos, donde hay los ríos como posiblemente preferencia de guacamayos por donde pueden también volar, que es un lugar mucho más fácil para llegar. Si por ejemplo hay una cuenca o un lugar que no pueden sobrevolar, pero llegan por el río, por ejemplo, es más fácil viajar para nosotros también con el bote. Hemos usado mapas de
de los árboles, o sea, tamaño de los árboles, para ver quizás la preferencia donde hay árboles más altas, unas poblaciones prefieren ese, otros no. Y también usamos su modelo de elevación, o sea, decir nada de árboles o carbono, solamente el tamaño de las montañas del terreno, ¿no? Y entonces todos esos modelos hemos controlado con un modelo que era la distancia recta, isolación por distancia, el IBD. Entonces, el único modelo que explicó significativamente la estructura genética de guacamayos escarlatas y también cuando ya estaba controlado por la distancia, fue la elevación de las montañas. Entonces, nuestra conclusión fue de este estudio que la elevación es un factor significante para esos guacamayos que sí vuelan mucho, son buenos voladores, como Gaby mencionó con la telemetría, encontramos que pueden viajar un territorio muy grande, pero parece que no por las montañas, o no cruzan mucho las montañas, y que esas montañas como en Candamo, y por eso muestras dentro o sea, al otro lado de las montañas, digamos, están más diferentes que el Bajo Tambopato, o sea, la selva plana. Y es una implicación importante para la conservación también porque, bueno, sabemos que Candamo fue pregunta de hace muchos años para sacar del Parque Nacional de Bavaje-Sonene por el petróleo que encontraron. Y bueno, por ejemplo, es una evidencia que encontramos ahora con ese estudio que es realmente súper importante proteger esta región por varias cosas, no solamente por la genética de guacamayos, pero por ejemplo es un encuentro algo fijo que se muestra que aquí tenemos una población aislada genéticamente y es muy importante protegerlo. Igual que el resto de Tambopata también, pero como es una región bien especial. Y al final de mi charla quiero hablar un poco de, si nos queda un poco de tiempo todavía, de la diseminación de informaciones, ¿no? De la investigación que hacemos. Que todos esos estudios que he hablado han visto en los slides que hemos publicado en varias revistas científicas, que es más para expertos, para científicos, ¿no? Pero también hemos hecho unas cosas, por ejemplo, aquí con la comunidad nativa de Infierno, unos fiches, pósters para explicar hasta a los niños, ¿no? De por qué es importante proteger los guacamayos, loros, vida silvestre alrededor de ellos. Y bueno, la comunicación de ciencia es un parte muy importante de mi carrera y mis objetivos con la ciencia, ¿no? Pero no es necesariamente, no es suficiente para encontrar y publicar un resultado, pero también como ahora, ¿no? Estamos comunicando con varias personas y también para el público general los resultados que encontramos. Nosotros hacemos, en la organización que hemos hecho, el Wildlife Messengers, es un ONG, un non-profit, es una organización sin lucro que está promoviendo investigación y la comunicación de investigaciones de conservación. Hemos hecho varios video abstracts, o sea, cada paper, cada estudio que publicamos, también tenemos un video cortito que se puede encontrar en ese link, wildlifemessengers.org science, como ciencia. Y también, como que es relevante por Tambopata, hemos hecho un miniserie de documental en Tambopata, cofinanciado por una beca de Innovate Perú, del Ministerio de Producción.
esa serie se llama Fieldwork in the Peruvian Amazon, o sea, trabajo del campo en la Amazonía peruana. Y aquí tenemos como cada video, cada episodio es como 10 minutos, una entrevista corta de cada investigador que trabaja en la reserva. Por ejemplo, aquí tenemos Varun Swami, que va a hablar también, creo que mañana. Paloma va a hablar o está hablando en este video de huanganas, Aaron de insectos, arañas, y bueno, otros investigadores y fotógrafos de medio ambiente también. Este puede encontrar también en nuestra página de Fieldwork Perú, y también está en YouTube, está disponible para todos para ver si están interesados ver este miniserie de documental de no solamente nosotros trabajando con guacamayos, pero todas las otras investigaciones, lo que tienen en la reserva, y de hecho que tienen varias investigaciones muy interesantes, ¿no? No solamente con guacamayos. Y bueno, también quería mencionar con Wildlife Messengers, también hicimos unas películas o documentales sobre la conservación, y es como promover el trabajo de los investigadores y las cosas que encuentran con su investigación. Y eso ya transmitir en una forma mucho más digestible, ¿no? Con una película que tiene un tema del inicio al final, tiene música, tiene como tomas de paisaje que realmente se puede conectar con la audiencia mejor, ¿no? Así tenemos una película de 2017 del proyecto Guacamayo, ¿no? Que justo explica todo el trabajo de Don, Gaby y el ecoturismo, porque es importante trabajar con comunidades nativas también para proteger la vida silvestre. Tenemos el Macaw Kingdom, que explica justo lo que estoy hablando ahora de esa investigación de guacamayos de genética, incluso candamo. Tenemos estos de rinocerontes de África, y también el último que de este año hemos hecho es de cacatúas de Indonesia y el tráfico ilegal de mascotas. Bueno, todo eso también puede encontrar en nuestra página web, y algunos se pueden mirar también allá mismo o en YouTube está disponible. Y bueno, con esa nota quiero agradecer a todos las personas y organizaciones que me apoyaron durante todos esos de investigación en Tambopata. Bueno, mis investigadores, mis compañeros investigadores y supervisores, ¿no? Don Bryce Smith, Rob Hanson, que es de la Universidad Nacional de Australia, y Rod Pickard también, que es el genético. Y aquí pueden ver que, bueno, Don obvio, pero los otros investigadores también visitaron Tambopata desde Australia. El otro lado, todos mis principales ayudas del campo, Kurt Holle, Gaby Vigo, que habló antes de mí. En el campo hemos trabajado mucho juntos y muchas muy buenas memorias también, ¿no? Y con Braulio de la comunidad nativa de Infierno, que fue mi asistente principal del campo. Y por supuesto de la reserva, la jefatura de la Reserva Nacional de Tambopata y del Parque Nacional Boboje-Sonene, y bueno, todas las otras instituciones también que apoyaron en una u otra cosa, y por supuesto otras personas que no tengo ahora el tiempo de mencionarles, pero estoy muy agradecido a todos. Y bueno, con eso, muchas gracias por su atención, y aquí están mis datos de mis contactos, mi página web, que pueden encontrar mis otros estudios o papers que necesitan. Y bueno, si tienen preguntas, ahora estoy